Si tienes un negocio o quieres emprender tu empresa, este podcast es para ti, ya que entrevistaremos a muchos empresarios y aprenderemos de ellos, cómo son, qué hacen y qué resultados obtienen. Esto es Haciendo Business con José Araujo. Desarrollaremos estrategias de cómo encontrar nuestra libertad financiera y plenitud personal. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Araujo y este es su programa Haciendo Business. El día de hoy tenemos un invitado especial, el cual conozco desde hace muchos años. Él es nuestro gran amigo Armando. Yo siempre le he dicho Armando, Armando vitrales, Armando alebrijes, Armando piezas, Armando pinturas. De que hay personas desde que a muy corta edad se les da la creatividad, Armando es uno de ellos. Si eres gracias. un joven el cual tiene una gran cantidad de creatividad, si eres un padre el cual estás viendo que tu hijo tiene mucha creatividad y que está desarrollando algo extraordinario, este programa es para ustedes. Para esto tenemos a nuestro gran amigo Armando. Cuéntanos, Armando, quién eres, de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas y cuéntanos sobre ti, Armando. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, de verdad que agradezco el espacio y la oportunidad. Saludos a todas las personas que verán esto. Me llamo Mario Armando León, soy originario de un pueblito cercano aquí a Uruapan. Tengo 29 años de edad, pero pues casi más o menos como lo dijiste, desde pequeño siempre me ha gustado el arte, la creatividad. En algún momento una persona me dijo que el nombre me quedó, así como dicen, como anillo al dedo, por todo lo que me gusta hacer, me gusta crear, me gusta la creatividad del arte. Y pues actualmente traigo el proyecto de mis alebrijes. Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero en general como a grandes rasgos, este soy yo. Armando, cuéntanos cómo fue tu infancia. Quiero saber cómo fue un Armando de pequeño, qué pensaba cuando ibas a la escuela, qué tan dedicado eras a ella en la secundaria. Y siempre me gusta mencionar la parte de la secundaria porque yo considero que es una parte fundamental donde nosotros como personas o a nuestros hijos debemos de empezarles a inculcar hacia dónde dirigir su vida. Cuéntanos sobre tu infancia, cómo eras, qué hacías, cómo eras en la escuela. Bueno, para empezar, yo soy el mayor de 5 hijos. Me tocó ser el primero. Y me acuerdo que desde pequeño me gustaba mucho el dibujo. Siempre me gustó dibujar. Mi mamá me hacía dibujitos. En aquel entonces me gustaba ver Pokémon. Entonces mi mamá, me acuerdo que cuando yo aún no podía, ella los hacía, yo coloreaba. Entonces como que desde ahí me empezaba a gustar como aprender, ¿sabes? Y de hecho, cuando estaba en el kinder ya me gustaba, ya lo hacía. Ah, desde antes. Te cuento una historia así súper random. La verdad no me acuerdo porque yo era muy pequeño, pero las personas que lo vivieron más grandes me lo afirman. Una vez una maestra en el kinder hizo un concurso de una pintura de dibujos de la primavera. Entonces, no sé, se suponía que era algo pequeño, una hoja tamaño carta, no sé. Y yo llegué con un papel cascarón así grandote, con animalitos, flores, plantas, todo muy bonito, ¿no? La verdad, para mi edad, me acuerdo, en lo que tengas el recuerdo, estaba muy padre. Entonces la maestra Marisol, tenía algún tipo de contacto, no sé con quién. Saludos a la maestra Marisol. Saludos a la maestra Marisol. Tenía algún contacto, no sé con quién, y ese dibujo lo mandaron a Televisa. Había una sección en Canal 5 que se llamaba El Espacio de Cositas, en el cual hacía cosas similares, manualidades pequeñas, ¿verdad? Y había un espacio al final mostrando dibujos de diferentes personas de la República. Entonces se supone que mi dibujo lo mandaron y apareció en Televisión Nacional. Yo no lo recuerdo exactamente porque tenía 4 o 5 años. Pero mi mamá y la maestra en aquel entonces sí. Y me acuerdo que de premio al día siguiente, después de que salió, me dieron una acuarela ahí en el kinder por este logro. Entonces fue como en lo que me acuerdo desde entonces siempre me ha gustado pues eso, dibujar. Oye, Armando, vamos a entrar un poquito en un tema interesante. ¿Tú qué piensas? Que lo hemos hablado en otros videos y en otros podcasts de los niños que tienen una habilidad especial. Aquí hay dos factores, ¿no? Yo recuerdo que también eras muy bueno para las matemáticas, recuerdo que eras muy inteligente también para todas las materias, no nada más para el área de dibujo, ¿no? Pero hay personas que siempre tienden a
tener ciertas habilidades específicas, como en el caso todo el del dibujo, ¿no? Ujú. Y a lo mejor había habilidades que no dan tanto, como en el deporte, no sé si algún día No tanto. llegaste a hacer, como que era donde más te costaba más trabajo. Aquí hay de dos maneras, ¿no? Si fueras muy bueno en dibujo, ¿crees que tus padres deberían de apoyarte con clases extraordinarias en el dibujo, o crees que tendrían que obligarte más bien a aprender a hacer deporte o matemáticas en las materias en las que vas más mal? Pues es que ahorita se me viene a la mente la frase de Albert Einstein que decía que no puedes evaluar a un pescado o un pez porque no sabe volar, porque pues efectivamente, o sea, si lo comparas con un ave, pues va a tener mayor posibilidad o mayor habilidad del ave. Entonces, obviamente, por el sistema educativo que tenemos en el país, pues hay un tronco común o ciertas materias que nos rigen a todos, en las cuales podemos tener altibajos, pero siempre creo yo que hay algo en lo que destacamos. Entonces, a veces, la mayoría de las veces no siempre tiene que ser algo específicamente académico, pero como eso de el poder jugar bien algún deporte, el bailar, cantar, no sé, actividades externas que efectivamente, si son detectadas a temprana edad y apoyadas, estimuladas, con el paso del tiempo se pueden perfeccionar o mejorar e incluso le pueden crear, creo yo, un estilo de vida a quien de niño lo descubrió y que de grande lo puede desarrollar. Y que no, después de los 30 estemos pensando, papá, no sé a qué dedicarme, ¿no? Ish, ish. Ya lo saben, papás, así que si están ahora descubriendo alguna cualidad de sus hijos, apóyenlos, échenle la mano. Si ya vieron que son buenos para bailar, pues métanos a clases de baile. Si ya vieron que son buenos para dibujar, métanos a una escuela de dibujo y van a empezar a desarrollar. Entonces, ¿en qué son buenos sus hijos? Y apóyenos en esa hora. Y como dice nuestro buen amigo Armando, en el tronco común, que no lo descuiden, pero no le vas a forzar a un niño que no es tan bueno en matemáticas, pues a que siempre lleve pues 100, pues más bien ve cuáles son las habilidades sin descuidar el tronco común. Armando, cuéntanos sobre ti, cómo has desarrollado las etapas en tu vida, de que estuviste en la secundaria, de que ya tuviste premios incluso desde el preescolar. ¿Cómo fue tu vida en la secundaria y cómo has ido desarrollando esta experiencia sobre tu carrera? Ok, bueno, me gustaría a lo mejor empezar desde la primaria porque también, pues sí, siempre tuve la facilidad para las materias. Nunca fui como tan aficionado o tan matadito como se dice coloquialmente, pero siempre me gustó y además como, no sé, me gustaba mucho ir a la escuela. Y al salir de la escuela, pues regresar a casa, a veces apoyar ahí a mi papá o algunas actividades laborales, pero no tenía como, pues otra pasatiempo, ¿no? Casi siempre fue la escuela. Ya en la secundaria yo tuve un poquito más de libertad o de otras cosas que hacer y además empezaba a tener nuevos amigos que ya, la verdad la secundaria fue una etapa que la disfruté muchísimo. Incluso a veces me pongo a pensar cuál etapa escolar fue la que más me divertí, pero no sé, creo que fue en la secundaria. Y más o menos académicamente fui similar que en la primaria. Así humildemente, me daban mi reconocimiento del más inteligente del salón cada año, o estuve en la escolta, como cosas así, logros significativos que me fueron dando como al mismo tiempo una autoetiqueta o una autoidentificación de saber pues yo puedo, ¿sí me explico? O sea, y jamás recuerdo que hubiera personas que me dijeran que no o que me quisieran hacer creer que no podía. Entonces, no sé, y al mismo tiempo llevaba a la par en mis ratos libres, pues lo que eran mis hobbies, mis pasiones, el dibujo. En ese entonces empecé con algo con la música. Siempre me gustó la música, pero nunca practiqué ningún instrumento hasta la secundaria, que ya empezaba con las clases de guitarra y todo eso. Entonces, como que, repito, siempre quise o me llamó mucho la atención la parte artística, la parte de crear, o como me gusta llamarlo, el materializar la emoción y el pensamiento. Lo que estoy pensando, sintiendo, que lo vean aquí, que lo escuchen en una canción, que lo vean en un dibujo, que lo lean en una poesía. ¿Me explico? Eso siempre me llamó la atención y como que fui descubriendo que era por ahí. O sea, hice 1000 cosas, o hasta la fecha sigo haciendo muchas cosas, pero casi me doy cuenta que en mi caso personal, mi vida va por ahí. Muy bien, Armando. Excelente, ¿no? Pues una gran imaginación la que haces, que estemos manejando en este momento, proyectándonos a tu infancia. Cuéntanos sobre tu familia, Armando. ¿Quiénes son? ¿Cómo fungieron en tu desarrollo? Porque pues tus papás, tengo entendido que actualmente son productores de aguacate aquí en la zona
y cómo decidiste tú el ser el mayor, pues en muchas creencias. Vamos a empezar a hablar un poquito de creencias y culturas, de cómo las familias decimos, es que si yo soy productor, pues mi hijo tiene que ser productor y vámonos a la huerta, ¿no? ¿En qué momento decidiste emprender un camino diferente a la profesión de tu familia? Ok, bueno, mi familia está conformada, pues mis papás aún viven y tengo 4 hermanos. Es curioso porque cada hermano nos llevamos 5 años al siguiente. Entonces, por ejemplo, yo que soy el mayor, tengo 29 y mi hermano, el más pequeño, tiene 9, entonces le gano con 20 años. Y generacionalmente sí fue algo quizás complicado, o hasta la fecha de repente, pero así nos conformamos. Yo recuerdo que desde pequeño mi papá siempre nos estimuló la parte del trabajo. Pues él tenía la huerta y también tenía un taller ahí junto a la casa, entonces nos impulsaba de forma semi obligada en su momento. Pero no sé, como que él quizás desde entonces veía o supo la importancia del trabajo para la vida adulta. Realmente de pequeño a lo mejor no lo disfrutaba tanto porque pues prefería obviamente quedarme en casa a jugar Nintendo o ver la televisión, hacer otra cosa. Pero aparte de que él ocupaba ayuda, como que él nos empezó a sembrar esa idea de tener que trabajar, ¿no? En su momento recuerdo que yo tenía 8 años, me acuerdo una escena específica. Allí en la huerta eran como, no sé, las 5:30 de la tarde. Creo que no había comido todavía, estaba oliendo a estiércol, creo que con ampollas o cicatrices en la mano. No me acuerdo si estaba sudando o si ya estaba lloviendo, pero me acuerdo que estaba mojado. Y era como de decir, o sea, no quejarme, porque no sé, como que no lo sentía como queja, pero como que esperaba o deseaba algo más que eso, ¿me explico? No que estuviera mal, sino que a mis 8 años yo decía, creo que tiene que haber algo más grande, algo mejor a esto. No que esté mal, sino que sea aún mejor. Entonces como que desde ahí, no sé si incluso esa fue la intención de mi papá en su momento, pero de forma indirecta me sembró esa idea de poder aspirar a algo más. Y recuerdo también, aproximadamente en ese mismo tiempo, él tenía un calendario con la Torre Eiffel ahí en su taller. Y yo era como, no sabía qué era, pero le pregunté y él más o menos me explicó. Y me dijo, ¿y qué tengo que hacer o cómo le hacemos para ir? Y me recuerdo que la palabra que dijo, trabaja. Y nada más, o sea, no me dijo nada más. Entonces como que desde ahí, te repito, fue un poco complicada esa parte quizás de años y años estar pues trabajando, medio obligado, a veces regañado quizás, pues con algunas situaciones físicas, cansancio, todo eso, pero hoy en retrospectiva lo veo y lo agradezco, porque no sé, como que me enseñó a que lo que puedes ver y soñarlo, lo puedes empezar a materializar, o como alguna frase, no sé de quién sea realmente, pero si lo puedes creer, lo puedes crear, y creo que desde ahí empezó, desde que yo tenía esos 8 años, como combinado con la parte del arte, como decir, pues más o menos cómo lo puedo hacer para unir los dos y llegar a esto. Yo me acuerdo en algún momento que tenías una empresa, que emprendiste una empresa de cristalería, ahí enfrente a tu casa, al taller, me acuerdo, y que cortabas cristales para ventanas o algo así, pero de repente ya no eran cristales, ya habías hecho una Torre Eiffel de cristal, ahí, sí, no sé si te acuerdas de eso. ¿Cómo despertó eso? Decir, pues en vez de ir a instalar ventanas, de aquí mismo me pongo a cortar para hacer una Torre Eiffel de cristal. Pues cuando yo estaba en la prepa, mi papá tenía como esta idea de generar dinero por recursos o por posibilidad propia, o sea, según sus palabras, como que no trabajar para alguien más. Entonces como que siempre tuvo la iniciativa en su momento renunció a su trabajo y abrió su taller y seguía trabajando en las huertas, e hicimos esto, lo empezamos, la vidriería. En mi pueblito no lo había, entonces siempre que alguien ocupaba cristal había que ir a la ciudad con el riesgo de pues llevar mala medida, que se me cortara, que quebrara, que me cortara, y todo esto. Entonces nosotros llevamos el servicio ahí y realmente era accesible, entonces nos empezó a ir muy bien. Y de repente al estar viniendo acá a algunas otras vidrierías a aprender un poco más, empezaba a ver que alguien hacía pues cosas de cristal, a lo mejor un poco más sencillas, algún portarretratos, servilleteros, así, pero era como, yo voy a hacer una Torre Eiffel. Lo voy a intentar. Y no sé, pero me acuerdo desde esa vez que mi papá me enseñó ese periódico. De hecho, tengo la foto ahí en la casa todavía, en la de mis papás, ya no vivo con ellos, pero ahí en la casa guardé ese pedacito y me acuerdo que le escribí algún día, en su momento. Y no sé, fue como de, la Torre Eiffel siempre fue para mí
uno de mis más grandes sueños, quizás uno de los 3 más grandes sueños de la vida, decir, ya cuando empecé a investigar qué era, dónde estaba, qué significaba todo, dije, esto me encanta, entonces como que desde ahí se me quedó grabado, y era como de, a lo mejor todavía no estoy en Francia, pero quiero verla por lo menos aquí, así, y la puse junto a mi cama, y cuando despertaba, volteé, la Torre Eiffel, me sentía como que amanecía en París, entonces no sé, yo la hice con cristal. Wow, extraordinario, Armando. Desde entonces la habilidad y las creencias que tenías pues con tus papás, realmente eso lo desconocía que realmente sí tenías un estado de emocional en el cual decías, o es esto toda mi vida, o es pues hacer algo extraordinario, y siempre pues te he conocido con una mente de emprendurismo. Pero quisiera que me contaras finalmente qué sucedió, porque muchas veces dicen, hay alguna manera que puedes decir, pues, ¿por qué la gente dice que quiere algo y no lo tiene, no? Porque todos queremos un mejor auto, todos queremos una mejor casa, todos queremos un mejor trabajo, todos queremos un mejor sueldo, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Pues quizá no tenemos un plan de acción para elaborarlo, ¿no? Quisiera que me contaras sobre tu experiencia, sobre la Torre Eiffel, que la viste en un calendario, después la plasmaste a lo mejor en una obra de cristal que realizaste. Cuéntanos sobre tu experiencia, sobre ese sueño que tuviste. Pues desde ahí empezó, y también me recuerdo que se combinaron dos sueños. Cuando estaba en la secundaria empecé a escuchar música, me empezó a gustar el rock y todas estas ondas, y había una banda específica que me gustaba muchísimo, o hasta la fecha. Entonces esta banda es alemana. Entonces como que empecé a decir, o sea, no entiendo, pero me gusta la música. Empecé a escuchar y a descargar la música, intentar aprender la letra. Y así pasaron algunos años. Y recuerdo que ya una vez terminada la universidad, ya estaba trabajando. Seguían ahí los sueños, pero era como de no tenerlo fijo de cómo poder llegar o aspirar a eso. Hasta que llegó una amiga que estaba estudiando en la universidad e hizo un intercambio y se fue a Berlín. Entonces fue como de, ya la veía en redes sociales. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo le hizo? Entonces, de repente era complicada la comunicación por la diferencia de horarios y todo, pero cuando regresó, le escribí, nos vimos y me contó esa historia y dije, dije, si ella pudo, ¿por qué yo no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo ella que no estoy haciendo yo? ¿Por qué ella sí? Y me platicó más o menos. Entonces dije, yo quiero, esto fue en 2016, entonces más o menos empecé a investigar. Hice 1000 cosas para llegar, porque mi intención era llegar con algún tipo de visa de trabajo para laborar allá y no estar dependiendo económicamente, pero es muy complicado, pide nivel de idioma y todo. Empecé a estudiar el idioma, tramité la visa, me la rechazaron, otra vez me la rechazaron, me pidieron idioma, hice el idioma, lo pasé la primera vez, pero me pidieron un más grado. Fue un show. Total que de repente yo vivía en Pachuca y una agencia, no sé de qué, pero de León, me empezaron a asesorar con esto y me ofrecieron de, ve a estudiar alemán, generas los contactos, ves cómo está y si te agrada y que obtengas un nivel más grande, después te podemos ayudar a tramitar la visa. Y fue como de, y me fui a Alemania. Entonces era como de, por una banda de rock salió un sueño y obviamente después me fui enamorando de la cultura alemana y además era como de, Alemania y Francia son vecinos, o sea, ya de ahí me va a quedar cerca la Torre Eiffel, vámonos. Y me fui 3 meses para allá. Entonces llegué... O sea que estuviste viviendo 3 meses en Europa. Ajá, en Berlín. Wow, ¿y qué haces allá o qué onda? Llegué como estudiante, porque era la única posibilidad de entrar al país en ese tiempo, sin justificar quizás a nivel económico y sin la posibilidad laboral. Entonces, el primer mes, pues me la llevé en sueño, o sea, era como de, lo soñé desde los 13 años, recuerdo la primera vez que escuché a Rammstein, la banda alemana, y hasta los 2019, no sé, como 10 años después, ya estoy aquí. Entonces de repente pues el clima, la gente, la comida, todo era como de, no sé, para mí era todos los días maravilloso. Y además uno de los días nevó, entonces fue como de, yo nunca había visto nieve en mi vida, entonces ese día nevó, o sea, mucho frío, pero encantado. Y estaba estudiando el alemán, era como de estar disfrutando el lugar, pero aparte tener como todavía un objetivo más claro de decir, ya estoy aquí, pero quiero quedarme o quiero hacer esto por la visa, ¿no? Entonces iba a la escuela con gente de todo el mundo, coreanos, chinos, taiwaneses, italianos, Brasil. Nada más había un mexicano, que era mi amigo, el Maus, donde estés, que pues nos entendíamos en español. Todo lo demás era un poco inglés, porque no todos lo hablaban, pero medio a señas y medio alemán lo que aprendíamos.
pero era la aventura. Todo el primer mes de lujo. Después, por circunstancias económicas, me tuve que cambiar de casa porque ya es muy caro vivir allá. Y me cambié y ya me estaba quedando sin dinero. Entonces empecé a buscar la forma de generar. Pero como iba de estudiante, sin visa y por poco tiempo, nadie me quería dar trabajo. Entonces busqué mil formas de hacer. Y me acuerdo que un día me encontré una caja de cartón. Una caja literal. Entonces me ocurrió hacer instrumentos chiquitos de cartón. Compré una bocina, 6 euros, todavía la tengo en mi casa. Y lo que hacía era poner música con el celular conectada con Bluetooth. Me iba al centro y fingía tocar. O sea, como playback. Y tenía algunos videos, por ahí los tengo guardados todavía. Pero la gente pasaba y la gran mayoría les llamaba la atención. Me dejaban 1 euro, 2, una moneda. Y así me la aventé como unas 3 semanas porque no conseguía trabajo y ya ocupaba dinero. Entonces era muy divertido. Me iba en la bici, ahí al centro, la puerta de Brandenburgo de fondo. Y yo tocando mi violín, mi guitarra. Y la musiquita me duraba como 2 horas la carga y me iba a la casa a hacer tareas así. Hasta que encontré trabajo en un restaurante de comida mexicana. Órale. Ahí empecé lavando trastes, después empezaron a cocinar, a picar. Y un día no fue el que hacía las tortillas, que era un mexicano. Y yo le dije a mi jefe alemán, le dije, yo las hago. ¿Estás seguro que sabes preparar? Sí, se lo sé. Y sin saber, era como de... Mamá, ¿cómo a le ver, la tortilla? déjame acuerdo cómo lo hacía mi abuelita. Me prestaron el comal y la maquinita y los empecé a hacer. Ande, Y me ascendieron y me pagaban más. Y ya era un poco más divertido porque era todo el día ahí en el comal. O sea, ya no tenía que estar picando. Y ganaba muy bien. Entonces ya el alemán ya lo estaba entendiendo mejor. Ya lo hablaba mejor. Ya me movía en la ciudad como si fuera mi casa. Y aparte estaba ganando dinero. Y ya como me estaba yendo bien, estuvo Kiss, la banda Kiss, ahí en Berlín. Fui a verlos. Wow. Estuvo Rammstein y fui a verlos en vivo. Ahí mis sueños de estar en Alemania, ver a Rammstein y entender alemán. Y aparte me pagué un viaje a París, ya, aprovechando ya que andaba ahí en Europa. Y me fui nada más 3 días. Pero ahí fue como de ir y vuelta. Y recuerdo que fue 16 de junio del 2019, cuando me bajé del metro y estaba la torre. Es mucho más grande de como se ve en la foto, pero fue como de... Wow. 23 años casi, soñándolo, y aquí está. El montón de fierros más visitados en todo el mundo. Exacto. Cierto, pero ahí estaba. Y era tempranito, eran como las 8 de la mañana cuando... Extraordinario, experiencias que nos mencionas, pero también cuéntanos, oye, ¿solamente vives de amor o cuando tienes hambre abres los brazos? ¿Qué has aprendido respecto a tu formación, a tu creatividad? ¿Cómo vives tu emprendurismo? Ok, si no tengo sugar, pues es que a fin de cuentas lo he intentado, lo que sé y lo que amo, lo que me gusta hacer, pues obtener el beneficio de, pues en este caso económica. Nunca he aspirado quizás hasta la fecha, posiblemente en algún momento en el futuro, como a cosas grandes. Nunca he sido como materialista, ¿sabes? O sea, si alguna persona a lo mejor tiene la posibilidad de comprar cosas de marca y todo eso, pues adelante. O sea, en mi caso personal nunca ha sido como eso. Siempre he buscado como cubrir mis necesidades básicas y a lo mejor un extra para no estar como presionado o limitado. Pero creo yo que me ha apasionado más el tema de la libertad. Entonces he buscado monetizar mi arte. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pintar, y cuando tengo la posibilidad y que la gente lo ha pedido, pues lo vendo mi arte. Entonces, de ahí obtengo recursos, hago mis cuadros, mis pinturas, de repente ahorita que traigo este proyecto. En mucho tiempo, casi, no sé, casi 10 años, fui músico semiprofesional, digamos, ya de que me presentaba en fiestas o en eventos, tocó varios instrumentos. Entonces obviamente era como de, pues ir, cobrar, ganar, y obviamente mientras estaba estudiando, ya después, obviamente también trabajé en algunos otros lugares, pero una vez escuché una frase muy interesante que decía que muchas personas hacen arte para hacer dinero. En mi caso personal ha sido al revés. Yo busco hacer dinero para hacer arte. Si después me monetiza, bienvenido, adelante, y sigo utilizándolo para esto. Pero el fin principal es esto, el arte. Que lo que dije hace rato, que lo que pienso y lo que siento lo pueda materializar, que la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar, lo pueda palpar. Y así es como he estado trabajando. Entonces me he estado mudando, viajo mucho y todo, pero casi siempre hago con esa intención de ir a hacer arte, dejo ahí
y regreso y me muevo. Más o menos es como ha sido mi modelo económico. Excelente, ha sido como decir, mi prioridad no es a lo mejor tener N cantidad de dinero, sino más bien disfrutarlo, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas, que es muy válido, trabajan, generan negocios extraordinarios, porque estamos hablando de emprendurismo, de negocios, pero finalmente vivimos en una oficina o vivimos en una monotonía y tú buscas más bien como la libertad de hacer algo que te apasiona y que es una cosa por otra, ¿no? Excelente, Armando. A todos los que nos están viendo en este momento, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan este video. ¿Para qué? Para que gente, empresarios o emprendedores que están buscando un sueño y que no saben cómo hacerlo. Aquí está una muestra de cómo Armando ha hecho gran parte de su carrera sin un solo peso. Todo está en la mente, todo está queriéndolo hacer, pero detrás de ello hay un plan de acción que le ha costado sudor, lágrimas, esfuerzo para lograr a cada uno de ellos. Así que si estás escuchando este podcast, por favor compártenos, danos 5 estrellitas, comparte este video, apóyanos a llegar a cada vez a más lugares, porque esto apenas está comenzando. Hay cosas mucho más grandes que vamos a seguir aquí aprendiendo de Armando. Niños que tienen ahora 8 años, ya adolescentes de 12, 15, saben que quieren viajar. Acérquense, pregúntenle a Armando, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue tan fácil como lo mencionas? ¿Qué obstáculos o barreras has tenido? Apóyame a manejar estas experiencias en mi vida. Antes de pasar a una parte bien interesante de Armando, este cuate, cuando dice, cada vez que yo lo veo, digo, no puede llegar a tener otro logro, viralizarse de esa manera. Recién en el 2020 todos estábamos en la pandemia, teníamos situaciones bien complicadas, había muchas personas las cuales pues sabíamos que estaba esta pandemia tan complicada, y sale un cuate con un cartelón ahí que dice el coronavirus me la pela, ¿no? Y se viralizó tanto a nivel internacional. Y sí, fue Armando. Cuéntanos sobre esa experiencia, o sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pensabas en ese momento? Con todo respeto, sobre esta situación, pero cuéntanos qué sucedió, qué pasó por tu mente. Qué pena que haberme hecho viral con eso. Todo comenzó en un Vive Latino, precisamente en ese año del 2020. A partir de estas experiencias de que si pude viajar en Europa, que no puedo ir de aquí a Ciudad de México a un festival, me ha gustado mucho ir a conciertos, festivales, aquí en todo México, hasta Monterrey y todo. Y esa vez fui normal, como un festival más. Y un día antes se me ocurrió hacer este cartel, contemplando, número uno, que no veía la magnitud de esto. La verdad, pensé, no sé, típico, una semana, 2, y volvemos a la normalidad. Una gripita normal y se acaba todo. Exacto, no, incluso, o sea, sé que muchas personas no pudieron en su lucha contra esto, y de verdad que, pues, el sentido pésame para todos los familiares. Obviamente no es la intención, o nunca fue la intención burlarme de eso, pero te repito, en ese momento no se veía que fuera algo tan grande, y entré a la picardía, pues sí, el humor mexicano, que lo quise plasmar ahí. Hice un cartel, ni siquiera puse mi nombre, no puse nada, o sea, no buscaba fama, no buscaba nada. Buscaba pasarla chido, tomarme una foto y reírme de esto que en su momento era algo, pues, pasajero, según yo. ¿Qué decía el cartel? Nos la pela el coronavirus. Y el dibujito de la cepa, no sé cómo se llama. Total que yo fui al festival, llegué, entré y empecé a recorrerlo. Mucha gente se acercó, le llamó la atención, le dio risa, nos tomamos 1000 fotos. Y a los 2 o 3 días, bueno, de hecho creo que desde ese mismo fin, fue el toque de queda, la suspensión oficial por parte del gobierno. Y a los 8 días iba a haber un festival en Monterrey, ese sí lo cancelaron. Y empezaron los aumentos, los contagios, y fue todo un show. Y desafortunadamente, una de esas fotos ni siquiera mía, o sea, yo no me la tomé con mi celular. Alguien que me vio, la tomó, la subió a las redes y se empezó a viralizar. Entonces, al principio, mis amigos, conocidos, que más o menos me ubican y saben que no lo hice con mala intención y que saben, pues, más o menos como de mi humor, lo compartieron, les dio risa, jajaja. Pero después empezó a seguir creciendo el problema de la pandemia, del COVID, y empezó a viralizarse más. Entonces, hasta donde supe, o de los que supe, por ejemplo, estuvo con Chumel Torres, con Adela Micha, con Filosoraptor, o sea, varios
personas ya de peso y con muchos seguidores, donde estaba mi imagen, no yo, o sea, la imagen del mexicano incrédulo, o perdón por la palabra, valemadrista, que no tomó la importancia de esto y se le hizo fácil ir con el cartel. Entonces, pues pasó eso, y ya con el paso del tiempo, pues ya fue como, sinceramente nunca me arrepentí. Si pudiera elegir, no lo hubiera hecho, pero no me arrepentí porque fue algo divertido que de repente como que nos hizo pues reflexionar a todos, ¿no? Entonces, nada más lo malo fue eso, que quedó mi foto de plasmada. Y si lo buscan en Google, entonces la pelea de coronavirus, salgo yo. O sea, hoy la cuento como anécdota, después de que ya pasamos. A nivel internacional, ¿no? De hecho, desafortunadamente sí. Ay, Armando. Excelente, Armando. Entonces, ¿te gusta mucho viajar? Fuiste nuevamente después de no sé cuántos días, nuevamente fuiste al Vive Latino y saliste con tu cartel de cuántos días? ¿Qué decía? Bueno, después de eso ya quise como, no como tal cual compensar, pero sí a modo de disculpa, a modo de los extrañé, a modo de sensibilizarme y empatizar. Ahora decidí llevar un cartel que decía, hace 734 días que no los veía, ya los extrañaba. Y obviamente también tuvo un impacto pues un poco más positivo, ¿no? De decir, bueno, seguimos tratando de luchando por superar esto, pero ya quizás lo fuerte ya pasó y te recuerdo con gusto de aquella vez. Entonces, ya, ahora fue un poquito diferente. Se arma. Estuvo bien chido, la neta. Oye, cuéntanos de tu arte, porque sé que pintas, la verdad, de una manera muy profesional. Ya nos platicaste que siempre has desarrollado desde que estabas en preescolar, que ya dibujabas. Pero cuéntanos sobre tus pinturas, que tienes una colección de pinturas, ¿o qué onda ahí? Un tema muy interesante. Bueno, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando, ¿no? Y un día una maestra nos obligó casi así de que iba a haber una conferencia, algo así, en la Casa de la Cultura en Uruapan. Entonces fue como de, pues vamos, ¿no? Entonces, va a pasar lista ya. Entonces llegamos y había una exposición de arte de un artista uruapense. Entonces yo entré y me llamó la atención, porque piezas muy buenas y cosas que era como de algo nuevo para mí, pero sobre todo a lo mejor en su momento, reconozco esto, me llamó la atención de que estaban en venta y estaban bien caros. Y yo estando de estudiambre, así muy limitado, porque yo me pagaba las colegiaturas y ya trabajaba y todo, era como de, o sea que esto cuesta esto, ¿en serio? Empecé a investigar y dije, o sea, a lo mejor si a mí me gusta, lo puedo hacer y después puedo tener este beneficio, quiero intentarlo. Entonces empecé a investigar qué ocupaba para exponer mis dibujos ahí, mi obra, y un montón de trámites, pero al final me dieron la oportunidad y preparé mi primera exposición, mis obras, mis cuadros, los enmarqué. Órale. Como igual, pues nunca he sido tal cual como de dinero, pero nunca se me ha cerrado el mundo. Busqué apoyo de 1000 formas, gobierno, patrocinios, haciendo música, todo buscaba para completar esto y poder presentar mi obra, con la intención de venderlo en su momento. Pero fue curioso porque al paso del tiempo era como que me iba enamorando de este proceso, y aparte seguía conservando mis obras. Entonces las enmarqué, les hice funda a todas, las tengo registradas a mi nombre en Indautor en Ciudad de México, pagué publicidad, pagué renta, todo lo pagué, y de mi bolsa no salió ni un solo peso, porque aparte estaba en la universidad. Entonces fue como de darme cuenta de eso, de decir, lo hice y sin gastar, y o sea, busqué la forma. Entonces al final después ya no quise vender las obras, dije, quiero que esto crezca, y a la gente les encantó. O sea, mi técnica, mi forma de dibujo es medio surrealista, medio abstracto. De hecho, creo que ni yo sé definirla bien, pero a las personas les gustó mucho y me empezaron a encargar. Ya lo que hacía más bien era como de, te puedo hacer algo especial o específico para ti, pero esto lo conservo, ¿me explico? Ajá. Y empecé a hacer eso. Seguía moviendo mi obra, crecía, la seguía exponiendo, y aparte cuando me mandaban a hacer, pues tenía la posibilidad de hacer para vender. Entonces se fue como equilibrando y fue creciendo. Ahorita son más de 60 piezas. Wow. Y las tengo todavía todas igual, enmarcadas, con su funda, registradas y mías. ¿Y te invitan así a exposiciones o vas o cómo funciona para que llegues y las presentes? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, lo que hacía yo era primero como buscar lugares que tuvieran el espacio, casas de la cultura, algún salón,
algún auditorio y que se prestara para poder exponer. Pero después pasó lo de pandemia, se clausuró todo y se dejó de hacer. Entonces, en ese tiempo ya no las exponía, ya lo que hacía era como casi nada más hacer y vender. Entonces me empezó a funcionar ese modelo y las obras pues ahí las tengo. Entonces ya tiene algún tiempo que no he expuesto precisamente por este tema de que se suspendió. Ahorita me gustaría reactivarlo y volver a presentar lo nuevo que tengo y este mismo modelo, pero pues ahorita por otras cuestiones de trabajo, de viajes, de la música, no me he dado el tiempo, pero sé que quizá tus nietos o tus bisnietos a lo mejor ya vivan de esas utilidades, de esas pinturas. Me gustaría. De hecho, la obra se llama Trascendencia y me gustaría que esto trascendiera, que aunque no esté yo, esté la obra y la esencia. Órale, extraordinario. Felicidades por ese muchas gracias. Gran emprendurismo. Y la verdad es que quien no conoce sus pinturas, deberías de compartirnos ahí en Alebrije Oficial, no sé, un link de decir mis obras, ¿no? Mis igual pinturas, sí. porque la verdad estaría interesante, son muy padres. Tú desde que las ves, te imaginas mil cosas y dices, wow, o sea, ¿cómo sales esa creatividad, cómo la desarrollas en una pintura tan especial? Así que felicidades, muy buenas pinturas. Muchas gracias. Y finalmente, Armando, platícanos de tu gran emprendurismo que te desarrolló. Ya sabemos que tienes, híjole, los que nos están viendo en este programa desde un inicio, pues saben que esto se empezó desde que eras un niño y cómo ha ido la misma creatividad evolucionando hasta lo que tienes ahora. Preséntanos qué es lo que estamos viendo en este momento y cómo lo estás anclando a la música. Bueno, pues hace poco más de 6 meses empecé con este proyecto. Están estas piezas que a lo mejor todos podemos ubicar alguna película o algo ahí en alguna tienda de artesanías. Son alebrijes, son artesanías mexicanas que para mí empezaron a tomar mucho significado y que lo uní a un proyecto musical independiente. Como lo mencioné hace rato, yo durante muchos años tocando en agrupaciones, pero hace poco empecé a hacer ya algo propio. Y quise combinarlo con lo que amo, con el crear, con el pintar, y sobre todo algo que representara la cultura mexicana. Más allá del mariachi, el tequila, el maíz, algo que fuera así, colorido, que fuera artístico, que fuera una artesanía. Entonces lo que empecé a hacer fue a combinar música. Desde hace mucho tiempo que yo empecé a escribir mis canciones, mi música, pero por esta misma situación de que viajaba mucho o me mudaba, era difícil formar un grupo con personas, con instrumentos y ensayar y practicar. Entonces intenté hacer una combinación tipo rap en el cual no ocupe de más personas, más que a lo mejor un instrumento, grabarlo y hacer un beat en la computadora y después ya grabar la voz. Entonces así es como lo estoy haciendo ahorita en la ciudad donde vivo. Encontré un equipo que me está ayudando excelente con todo esto y me doy la oportunidad o me doy la tarea de yo hacer estas piezas. Cuando empecé el año pasado las coticé. Hay un maestro en Pátzcuaro que es artesano. Sabemos que Pátzcuaro es pues lugar de artesanos y la verdad que me encantó la idea de todo. Lo que no pude quizás cubrir es que me salían muy caros. Me los hacía como en 5,000 pesos cada uno. Entonces era como de, lo vale. Hoy en día que yo los hago, sé que lo vale. ¿Cuántos tienes? 7. 7. Pero en su momento no podía pagarlos porque pues pago mis rentas, mis cosas, estaba pagando mi música y todo. Entonces dije, no puedo. Entonces lo intenté y pues resultó. O sea, ¿cómo lo ves todo eso? Oye, ¿y haces uno por canción, haces uno por álbum, haces uno cada que tienes creatividad o qué onda? Lo hago, primero que todo, casi todos los días hago arte. Por gusto, por pasión, porque necesito hacer arte. Pero ya específicamente en este caso del proyecto que se llama tal cual, Alebrije, hago una canción con su video y con su alebrije por mes aproximadamente. Entonces empecé en julio del año pasado ya con el primero y he estado haciendo una canción, una letra, una música, un video y un alebrije cada mes. Y trato de ser constante y al fin de cuentas me está dando resultados en diferentes rubros. Pero ya más o menos así como va. Para los que nos escuchan y nos ven de otros países, cuéntanos qué es un alebrije y cómo se conforma o qué es un alebrije y cómo lo anclas con tu mezcla de música. Ok, la parte del alebrije surgió con un artesano en Ciudad de México, se llamaba Pedro Linares. Él era artesano y en algún momento cuenta la leyenda de lo que ha investigado. Lo soñó, tuvo un sueño y vio estas criaturas que es básicamente la combinación, es un ente amorfo. Es la combinación de varios animales
o personaje, no tiene que ser necesariamente animal. Y la característica es que es muy colorido. Ya si le agregamos la creencia, se supone que al morir, estos entes ayudan a nuestra alma a llegar al Mictlán, que vendría siendo parecido al cielo cristiano. Obviamente esto ya viene a ser algo, un tema subjetivo, pero en cuanto a esencia o cultura, pues aún así me parece interesante. Mi intención o mi fin no es es un poco más la artesanía, lo colorido y lo que puede significar. Y cuando empecé el proyecto de Alebrije, como que me identifiqué mucho porque yo así me considero que soy una persona con la combinación de muchas partes, muchas piezas, ¿sabes? Porque crecí en un pueblito, tengo mi cultura de pueblito, he vivido en ciudad, tuve la oportunidad de vivir en otro país, toco varios instrumentos, he trabajado en 1000 cosas, tengo la posibilidad de aprender o hablar casi 3 idiomas, entonces como que de repente era como de decir, pues yo soy parecido a esto, o sea, tengo una parte de aquí, otra de acá, y sé que a muchas personas les pasa igual por su historia de vida, por lo que han vivido, por lo que han hecho, por las personas con las que se han relacionado, y todos al fin de cuentas nos conforman lo que somos hoy. Podríamos ser un alebrije, nos conforma. Ejemplo, aquí tiene una parte de cangrejo, de libélula, de león, de jabalí, pero pues es naranja, entonces así me identifiqué yo y busqué que fuera algo mexicano, entonces como que todo se unió. Y durante años y años siempre busqué materializar mi sueño musical y busqué ese nombre. Y cuando se dio, me latió que era esto. Cuéntanos sobre tu música, Armando. Ya hablamos de los alebrijes, extraordinaria explicación. La verdad es que pues es un icono muy representativo a tu música, pero cuéntanos de tu música, qué tipo de música es. Nos dijiste que es como un tipo rock, pero ¿sobre qué habla? ¿Sobre creencias, culturas, mezcla de todo? ¿Qué das a entender con tu música? Ok, primero, como lo mencioné hace ratito, a mí siempre me latió el rock, el heavy metal, entonces como que en un principio esa era la idea, pero aparte de que es más complicado grabar y ensayar, no suele ser tan comercial y hasta cierto punto la gente tiene tabú de que es algo amoral, incluso antirreligioso y cosas así. Y posiblemente sí, no lo puedo afirmar ni negar, pero en mi caso quise que no fuera así. Y opté por unir el rock, que es algo, la idea principal, con el rap, que es algo que musicalmente se puede hacer más fácil. Y los temas de mis letras son temas sociales. Me gusta mucho la crítica, la sátira. Procuro marcar una línea de respeto y no brincarla, no transgredir a nadie como persona, pero sí de repente hoy en día hay muchas creencias que están de moda en redes sociales, que son tendencia, que de repente si les vemos y nos ponemos a analizar realmente, vemos que no todas son correctas. Entonces de repente me gusta como señalar y criticar, no con la intención de solamente criticar o burlarme, sino que de verdad hacer reflexionar a las personas y decir, ¿es cierto o no es cierto? O a lo mejor estoy mal. ¿Sí me explico? Entonces toco temas eso, personas, tendencias, opiniones. Casi no me meto en el ámbito político ni religioso, pero aún así de repente lo señalo un poco. Pues pero ahí les va también. Pues ahí va el saco, quien se lo quiera poner, pero Sí. más o menos. Sí, sí. Sin miedo al éxito, dices, como va de acuerdo a lo que piensas. Exacto, y a fin de cuentas, quizás critico o me burlo, pero de la idea, jamás de la persona. Procuro hacerlo. Me cuesta burlarme de todo, pero hasta ahí es como de, no digo, José, no, sino que a lo mejor, esto. ¿Sí me explico? O sea, marco la línea y no la brinco. Es un tema complicado, porque hablar de creencias y culturas, para lo que para mí está bien, para ti ya no lo es, y de esa manera a lo mejor para mí es ofensivo, despectivo, y a lo mejor para ti no lo es. Sí, creo que buscas más bien como que la cuestión del por qué hacen las cosas, o que cuestionen por qué hacen las cosas, Exacto. y no porque las hagan, ¿no? El por qué y el para qué. Porque de repente a veces nada más es como porque esto me gustó y lo comparto, lo digo o lo hago mío, pero a veces no saben el trasfondo real o ni lo creen, simplemente nada más porque se les hizo padre o divertido y lo hacen suyo. Entonces creo que valdría la pena reflexionar o analizar un poco más a fondo todos los temas, el que sea. Entonces esa es la idea. Oye, y cuéntanos cómo vives de esto en tu emprendurismo, ¿cómo vives de esto, de la música? Apenas estás sembrando, estás cosechando, estás viviendo tu sueño, hacia dónde va tu proyección? Fue muy curioso, o es curioso porque va evolucionando, va madurando, creo que es la palabra. Cuando empecé,
creo que tenía 20 años, o sea, así casi 10 años que yo empecé a escribir ya mi música y con la intención y el deseo de plasmarlo por pura necesidad de decir esto pienso, esto siento y quiero compartirlo. Si a alguien le gusta, adelante, si no, lo hago por necesidad. Y conforme fue pasando el tiempo, le fui dando forma y se fue surgiendo hasta el punto en que grabé la primera canción y el primer video. Y hice mis redes sociales y empecé a distribuirla. Nunca busqué como el hacerme millonario de aquí, o sí me gustaría a lo mejor llegar a un nivel grande en cuanto a la parte musical, quizás poder hacer alguna colaboración con artistas ya famosos, consolidados, pero repito, nunca fue la prioridad. Pero con el paso del tiempo, las mismas personas y el mismo proyecto casi te va diciendo qué hacer y por dónde. Entonces empecé a sacar otra canción y otra, a la gente le gustó, tenía más vistas, más likes y fueron creciendo los números en redes sociales. Después me empezaron a incitar a presentar mi proyecto y mi música en vivo. Entonces allá en la ciudad donde vivo, pues empecé a buscar la forma de dónde, en un principio o hasta la fecha, pues no tengo como un sueldo fijo, pero poco o mucho que me genera, pues ya es como algo que me está dando esto. Pero igual la intención hoy en día a futuro es primero terminar lo que es mi primer disco, mi primer demo, que son 12 canciones, llevo 7, ya me faltan menos. Después, seguirlo distribuyendo ya en plataformas que generan ingresos, precisamente Spotify, iTunes. Y a lo mejor ya estoy próximo a monetizar, por lo menos en YouTube, los demás. Y por ejemplo, son cosas que no sé, sinceramente no sé qué tengo que hacer. Pero, pues es cuestión de preguntarnos. Y preguntarnos si llega a Roma, ni modo que aquí en YouTube, ¿no? Sí, preguntando si llega a Alemania, que no preguntes para monetizar en las plataformas, ¿no? Y de hecho también muchas personas los han visto ya en persona o en los videos y les ha gustado, ya me han mandado a pedir algunos, así de hazme uno para mí, de este tamaño, de esta forma, de este color, y procuro hacerlos. Obviamente pues ya me genera, estamos haciendo con una amiga la idea de hacer una especie de playeras, igual con algún diseño de alebrije, alguna frase de alebrije. No sé, como que ya hacer un tipo de merchandising, de mercancía para distribuir y que no sea solamente la música, pero sería como de presentaciones, monetización en redes y merchandising como el proyecto o la forma en la cual queremos sustentar o que se haga sustentable este proyecto. Y repito, si en algún momento puedo llegar a cantar en un Vive Latino y grabar con Santa Fe Clan y que me den un Grammy, bienvenido. Si no, esto para mí ya es el sueño hecho realidad. Eso ya va a ser una cerecita, ya va a ser un extra. Ahora el extraordinario, ¿eh? Y están, la verdad, no sé si se aprecia desde la cámara, igual les vamos a por ahí a compartir los links, porque, o sea, tú lo puedes ver desde ahí, pero no, o sea, entre más te acercas, más cantidad tiene de detalles, o sea, difuminados, colores bien pequeñitos, el colorido, la estética, la cuadratura, híjole, la verdad, no sé si se alcanza a apreciar, vamos a tratar de compartir la colección que tiene, y aquí que le metes la mano, ¿o qué? La derecha. La derecha, la otra derecha. Ahí está. Es que por los pulgares van al revés, si tiene su molde. Ah, ya. Órale, extraordinario. De hecho, así lo uso, me lo pongo en la mano derecha y es como una extensión de mí. Ah, excelente, es como tu motivación. Ajá. Y cuéntanos cómo te encontramos, cuáles son tus redes sociales, cómo podemos conocer más de ti, a qué hora sales al pan, dónde está la Baticueva, cómo podemos conocer más sobre ti, Armando. Bueno, en las redes sociales tal cual de Alebrije es Alebrije Oficial, en todos, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, no es OnlyFans. Pero ahí estoy, principalmente en YouTube es donde subo los videos, mis canciones, los videos oficiales. Estoy tratando de también subir algunas ya presentaciones en vivo y todo. En Facebook es un poco más, igual subo esto, pero subo más como contenido, algún meme, cosas así de repente de mi diario vivir. Igual en TikTok subo fragmentos de mis canciones, espero les gusten, de verdad dense la oportunidad. Suscríbanse, denle like, compartan y todo lo relacionado. Y eso me pueden encontrar ahorita en físico, en persona. Estoy viviendo en Querétaro y ahí me estoy presentando. Ya estamos viendo con un amigo de empezar a hacer otros contactos para presentarnos ya en otros lugares, en otros estados, otras ciudades. Con esa intención a lo mejor ya de que se nos pueda cubrir por lo menos lo que son los viáticos, o si se puede algo más,
pero ya irle a darle un poco más de forma y crecimiento a lo que es el proyecto Alebrije. Órale, excelente, muy bien Armando, pues muchas gracias, muchas felicitaciones. Y para finalizar, quiero que nos compartas un consejo que le puedas dar a esos niños, jóvenes, adolescentes o padres de familia que están emprendiendo, que están desarrollando su propia empresa. Quiero que nos compartas un consejo de Armando hacia todo el público que nos están dando. Ok, bueno, antes del consejo, no soy consejero, pero creo que les puedo compartir quizás algo de lo que me ha funcionado. Todos tenemos, por lo menos, y esto lo digo convencido y con certeza, por lo menos una virtud. Si a esa virtud le ponemos un sueño y los unimos, se potencializa y se puede llegar a realizar. Entonces creo que el consejo, la sugerencia, mi compartimiento es sueña. A lo grande, a lo loco, así que nadie lo crea, pero solamente tú. No es fácil, no es de un día a otro, a veces toma semanas, meses, años, en mi caso hasta décadas, pero creo que el tener un sueño te va a motivar, a impulsar y te va a llevar a hacer de forma consciente o inconsciente lo necesario para alcanzarlo. Y va a llegar el punto en el cual eso que en algún momento estuvo en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, lo vas a ver en persona. Y no importa si tienes 4 años, como Mario en el kinder cuando se ganó su premio, o Mario a los 29 años cuando empezó este proyecto, o se me ocurre ahorita el general del pollito frito, que empezó creo que a los 65 a vender pollo y creció. No importa la edad, mientras lo sueñes, tienes la posibilidad. No te lo garantiza nada ni nadie, pero te da la posibilidad de realizarlo y materializarlo. ¡Vámonos! Mi nombre es José Araujo, haciendo business con Armando Alebrijes. Que nos vemos en la próxima, nos vemos en el próximo video, nos vemos en la próxima sesión y hasta la próxima. Hasta pronto. Bye. Nos vemos.